Hola, bienvenidos al canal de ¿Y hoy qué comemos? Vamos a hacer un bizcocho básico relleno de una crema de naranja muy fácil de preparar y que queda riquísimo, para que tu merienda sea todo un éxito. Comenzamos haciendo el bizcocho. Para ello vamos a poner 4 huevos de la clase L en un recipiente y aparte le vamos a poner una yema más. A los huevos le vamos a echar también el azúcar, 160 gramos de azúcar. Pongo en una olla un poco de agua y la pongo a calentar. Cuando esté caliente pongo encima el recipiente donde tengo los huevos y el azúcar y lo voy a hacer al baño María durante unos minutos hasta que veamos que el azúcar se ha disuelto. Cuando ya no notemos los granitos de azúcar, los retiramos. Es importante no dejar de remover y lo vamos a batir durante varios minutos, de 10 a 12 minutos. Vais a ver que el huevo va a doblar bastante el volumen y va a coger un color más blanquecino. Ahora le vamos a poner 160 gramos de harina de repostería que la vamos a tamizar. Yo la pongo en 2 veces y la integro bien con movimientos envolventes. Al final del vídeo y en la cajita de descripción os dejo las cantidades exactas de cada ingrediente de cada elaboración que vamos a hacer. Ya cuando tenemos integrada la harina, le vamos a poner también 20 gramos de maicena, de almidón de maíz. También lo tamizamos y hacemos lo mismo que con la harina, la integramos con movimientos envolventes para que nos baje lo menos posible el huevo. Ahora voy a poner 20 gramos de mantequilla derretida, le pongo un poquito de masa. Lo mezclamos, la mantequilla está un poquito caliente, no puede estar demasiado caliente, ¿vale? La hemos derretido un poco en el microondas, la atemperamos un poco con este poquito de masa y lo añadimos. Y lo mezclo bien para que quede bien integrado. Pongo un molde de 21 centímetros de diámetro que lo tengo engrasado con un poco de mantequilla y le he puesto en el fondo un papel parafinado. Volcamos nuestra masa. Ahora ya el horno lo tengo precalentado a 180 grados y voy a meter el bizcocho y lo voy a tener unos 30-35 minutos. Como siempre os digo, va a depender un poco de vuestro horno, así que pasado unos 30 minutos lo pinchamos con un palillo y si el palillo sale limpio, sacamos ya el bizcocho del horno. Y lo vamos a dejar enfriar por completo varias horas. Yo lo voy a meter una vez que esté frío en la nevera porque después va a ser mucho más fácil cortarlo. Ya cuando el bizcocho está frío vamos a hacer la crema. Ponemos 300 mililitros de leche en un cazo con una ramita de canela y un poco de piel de naranja. La calentamos y antes de que comience a hervir apago el fuego, lo tapo y lo voy a dejar infusionar unos 20-25 minutos. Así también va a perder temperatura. Cuando la leche ya ha enfriado un poco voy a poner 2 yemas de huevo en un recipiente y le voy a poner una cucharada sopera de azúcar y un poco de ralladura de naranja. Lo mezclo bien hasta que el azúcar no se note, el azúcar esté bien integrada con las yemas. Ahora le pongo 40 gramos de maicena y le voy a poner también el zumo
de una naranja, el zumo recién exprimido de una naranja. Lo mezclo todo bien hasta que no haya ningún grumo, se haya disuelto perfectamente la maicena. Y la voy a pasar a una olla. Lo pongo a fuego mínimo y sin dejar de remover. Ahora le voy a añadir la leche, que la voy a colar, la leche que ya hemos tenido infusionando con la canela y la piel de la naranja. Y a fuego muy suave lo vamos a tener varios minutos hasta que veamos que comienza a espesar. Lo dejamos cocer 3-4 minutos más y ahora ya lo retiramos del fuego. El bizcocho, como os he comentado, ya lo tenía frío, lo he tenido unas horas en el frigorífico. Así me va a ser mucho más fácil a la hora de cortarlo. Lo cortamos por la mitad. Si no tienes una sierra para cortar bizcochos, con un cuchillo de sierra te va a ser igual de fácil. Y ahora lo vamos a rellenar con la crema. Esta receta te sirve tanto para hacer esta crema de naranja como para cualquier otro relleno. Lo puedes poner un relleno de chocolate, el que más te guste. Lo ponemos bien de relleno y le ponemos la capa superior del bizcocho. Para terminar nuestro bizcocho le voy a hacer una cobertura de chocolate blanco. Pongo 150 mililitros de nata para montar o crema de leche y cuando comience a hervir la pongo al fuego. Cuando comience a hervir la pongo en un recipiente y le voy a echar el chocolate blanco. 180 gramos de chocolate blanco. Si lo prefieres puede ser chocolate negro o chocolate con leche. Le ponemos también una cucharada de mantequilla y una cucharada de agua de azahar, un poquito de ralladura de naranja y lo mezclamos muy bien para que el chocolate se derrita con la nata caliente y se integre. Le voy a poner unas gotas de colorante para postres, que esto es totalmente opcional. Se lo pongo porque le da un tono anaranjado más parecido a lo que es una cobertura de naranja. Ya cuando tengo preparado el chocolate se lo pongo por encima al bizcocho y lo dejo enfriar. Como os he comentado, con el chocolate amargo o con el chocolate con leche está también súper rico. Y ya cuando la cobertura ha cuajado, que ha enfriado, pues podemos servir nuestro bizcocho para una merienda, para un desayuno. Es una receta de bizcocho básico que lo puedes hacer para rellenarlo de lo que más te guste, como ya os he comentado antes, incluso para comerlo solo, porque está muy jugoso y esponjoso. Espero que te haya gustado la receta que te he traído hoy, darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo has hecho y que puedes ver todas nuestras recetas por escrito en el blog de cocina de yoyquecomemos.com. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!